Dios te bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. El Espíritu Santo te saluda. De la ciudad de Glencoe, aquí en Nueva York, Estados Unidos, Pastor Gilberto Méndez va a predicar la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 57. Tema: arréglate con tu adversario. Leemos la palabra tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la letra así. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual pues hemos leído tu palabra y sé que vas a poner palabras en mi boca para exhortar, edificar y sobre todo consolar. Así que desde ya, Señor, que esta palabra sea como un bálsamo fresco que llegue al alma, al espíritu y al cuerpo de cada uno de los hermanos y amigos que van a estar viendo o están viendo este hermoso mensaje. Así que desde ya, Señor, opera milagro, opera sanidad, opera libertad y sobre todo dale la consolación a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual el Cristo de la gloria pues quiere darte este hermoso consejo, en el cual pues verdad el Señor dice de que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el adversario. Para comenzar tenemos que, verdad, nosotros, ¿cómo se llama? Identificar de qué adversario nos está hablando el Señor. Porque muchos creemos de que el adversario y el enemigo lo decimos que es verdad Satanás, pero yo no me voy a poner de acuerdo con él. O sea que es bien importante que comencemos a entender esta parte porque nosotros, ¿verdad?, decimos que el adversario es Satanás. Pero esa es la palabra del Señor allá en Santiago 4:4, hermanos, ¿verdad? Mire qué lindo, se lo voy a leer. Santiago 4:4, el Señor nos viene diciendo esta palabra. Y por eso que hoy vamos a identificar de qué adversario nos va a hablar el Señor. Dice aquí, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, ahora ya a través de esta palabra estamos, ¿verdad?, identificando quién es el adversario en este momento. Cuando tú andas en el pecado, cuando tú te amistas con el mundo, cuando a ti te gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, o estás dentro de la iglesia y estás haciendo las cosas del mundo, ¿verdad? Porque hay cristianos que parecen, ¿verdad?, del mundo, mundanos, y hay mundanos que tal vez parecen y hacen obras de cristianos. Entonces el Señor, ¿verdad?, cuando tú, ¿verdad?, dice de que estás haciendo obras de impío, o sea, estás, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, amistándote con el mundo, en ese momento te constituyes enemigo de Dios. Entonces tu adversario es Dios. ¿Y quién va a poder ponerse en contra del Dios, que es el más poderoso? ¿Quién va a ponerse en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Si ese es el más poderoso, ni Satanás. Satanás no puede contra Dios. Entonces no estamos hablando de que el adversario es Satanás. No, en este caso estoy hablando y el Señor le escribió esta palabra, ¿verdad?, a aquel pueblo, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad?, que les decía de esta manera. Oiga, mire qué lindo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Bien importante de que nosotros comencemos a hacer juicio, pero juicios justos, buscando la verdad a través de la palabra. Lo que pasa es que nosotros juzgamos, ¿verdad?, siempre lo malo. Siempre tratamos de ver lo malo a los hermanos, al amigo, al familiar, ¿verdad?, a la esposa, al hijo, pero no vemos las virtudes, no vemos lo que es justo. Muchas veces nosotros queremos siempre balancear la ley que esté a favor de nosotros, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces el Señor les hacía eso porque a Jesús lo estaban juzgando. Y lo juzgaban hasta porque Él hacía sanidades, milagros, y porque lo hacía en día sábado. Bueno, y había muchas cosas, pero no estaban haciendo el justo juicio de Dios. O sea que todos, como dice, verdad, muchos nos equivocamos también porque decimos de que la palabra ya en San Mateo 7:1 dice, verdad, que no juzguéis para que no sea juzgado. Sí, pero ese cuando juzgamos nosotros así con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, estamos juzgando, ¿verdad?, con cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con la palabra del Señor. O sea, con odio, con rencores, con avaricia. Eso es lo malo. Pero sí, el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, dice allí que nos ha puesto en los 12 tronos para poder juzgar, dice, a las tribus de Israel. O sea que sí podemos juzgar, yo puedo juzgar, y aquí mismo Dios nos está diciendo que, ¿por qué no juzgáis vosotros mismos? Mire qué lindo. Dice,
¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Entonces, nosotros sí podemos hacer juicio, pero juicio espiritual, poniendo la palabra del Señor y haciendo el juicio que Dios quiere, porque para Él, ¿verdad? Nadie lo puede engañar. Dice que a Dios no podemos, ¿verdad?, burlarlo. Dios no puede ser burlado, y así dice Gálatas. Así que Dios quiere que usted y yo, ¿verdad?, hagamos justos juicios y que veamos si verdaderamente estamos haciendo bien las cosas. Porque muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia del Señor y estamos haciendo las cosas del mundo. Muchos de nosotros estamos, ¿verdad?, clamándole al Señor, estamos viendo al Señor y siempre hacemos las cosas del mundo. Nos amistamos con el mundo y oiga, nos llama almas adúlteras el Señor. Nos llama almas adúlteras, ¿verdad? Cuando nosotros nos amistamos, ¿verdad?, con el mundo, cuando nosotros hacemos el pecado, entonces, ¿verdad?, nosotros adulteramos, o sea, adulterar es que, ¿verdad?, cambiamos la ley, ¿verdad?, lo suprimimos, ponemos nuestra propia ley. El mismo Pablo le decía, ¿cómo se llama?, a los judíos allá en Roma, ¿verdad?, y a todo el pueblo de Roma también, de que ellos querían tener celo de Dios, pero no conciencia, porque ellos querían, ¿verdad?, establecer la ley de ellos, ¿verdad?, y no establecían la ley de Dios. Así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Siempre estamos tratando de poner la palabra del Señor, ¿verdad?, a nuestro favor. Como acordémonos como cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, aquel día que hice aquella predicación allá en el edificio del ¿cómo se llama?, del Prudential Center. Ahí hablamos de esa palabra donde el Señor dice de que Satanás usó la misma palabra. Oiga, la misma palabra de Dios usó para poder, ¿verdad?, querer, ¿verdad?, seducir, tentar aún al mismo Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret. Entonces, también muchos hermanos usamos la palabra del Señor como la usó en ese momento, ¿verdad?, Satanás. Y luego, pues en eso también, ¿verdad?, lo venimos y estamos adulterando. Por eso lo llama almas adúlteras. No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, nos constituimos enemigos de Dios. Él en ese momento viene a ser nuestro adversario porque él no tiene, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, comunión con Satanás. No tiene comunión con el pecado. No tiene comunión, ¿verdad?, con lo malo. Así que Dios quiere que tú y yo vengamos y nos pongamos del lado de Dios, pues, ¿no? Como cuando Jacob, ¿verdad?, peleó con el ángel, pero peleó con Dios, dice. O sea, de la mano de Dios, con la ayuda de Dios. Jacob no hubiera podido vencer al ángel. No hubiera podido verdaderamente agarrarlo fuerte y no soltarlo. Pero con la ayuda de Dios sí, Dios le dio la fuerza, Dios le dio, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, esa autoridad, y no pudo soltar al ángel, aunque el ángel le descoyuntó ¿verdad?, las coyunturas, ¿verdad?, pero el muslo, perdón, pero Dios le ayudó. Entonces con la ayuda de Dios sí podemos, solo no podemos. Pero cuando nosotros estamos en contra de Dios, entonces, en vez de ayudarnos a nosotros, el Señor se constituye enemigo, se constituye nuestro adversario. Así que cuando tú peques, verdaderamente es necesario que reconozcas que te estás poniendo, ¿verdad?, en contra del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien no lo va a poder vencer, ni el diablo, ni la muerte. Nadie lo pudo vencer porque Él venció todo eso en la cruz del Calvario. Y esa victoria nos la ha dado también a nosotros. Nosotros podemos tomar de esa salvación. Pero cuando nosotros también tomamos, ¿verdad?, la amistad con el mundo y estando dentro de la iglesia. Y el problema está de que nosotros solamente decimos que son pecados, aquellos pecados que son visibles, como digamos el adulterio carnal, ¿verdad?, la ofensa, el golpe, las borracheras carnales y todas esas, ¿verdad?, naturales, o sea, materiales, aquellos que se emborrachan con el vino que causa desilusión. Pero muchas veces también nos emborrachamos, ¿verdad?, con ese vino, ¿verdad?, del espíritu de enojo, de contienda, de disensión. Y eso también es pecado, y ahí estamos dentro de la iglesia. O sea que es bien importante que sepamos estas cosas. Por eso es que David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque él no quería estar en enemistad con Dios. Él quería ser mi amigo, pues. Él quería ser su amigo, él quería ser su hermano. Jesús nos ha llamado que somos sus amigos. Al amigo todo le cuenta. Así que el Señor, ¿verdad?, le está diciendo en este hermoso y bendecida mañana, le está diciendo, ¿verdad?, que oiga lo que le dice. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Comencemos desde ahora. ¿Es justo que no vayas a la iglesia? ¿Es justo que andes haciendo cosas del mundo cuando estás diciendo que eres cristiano? ¿Es justo que tú verdaderamente no lees la palabra del Señor? ¿Es justo que no te hinques a orar? ¿Es justo que tú verdaderamente no ayudes, ¿verdad?, ni colabores en la iglesia? ¿Es justo que tú maltrates a tu esposa, maltrates a tus hijos, maltrates a las personas? Si eres jefe, si eres, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, aquí le llaman manager, ¿verdad?, y le vas a estar, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, maltratando a las personas. ¿Es justo eso? Entonces tenemos que juzgar, ¿verdad?, bendito sea el Señor, ¿verdad?, lo que es justo.
Lo que es justo es de que tú también vas al trabajo, tienes que trabajar las horas justas, pues no vayas a andar de haragán, ni vayas a andar ahí, ¿verdad?, de ocioso, de perezoso. Muchos, pues, ¿verdad?, no quieren devengar su trabajo, no quieren trabajar, ¿verdad?, como se debe. Entonces, y muchas veces siendo cristianos y la gente, mire, el cristiano es el que llega más tarde al trabajo, el cristiano es el que no viene, dice que es cristiano y no va a la iglesia, el cristiano y mire cómo anda, y anda ahí, ¿verdad?, enojándose, ahí anda pegando a su esposa, ahí anda pegando a sus hijos. Y entonces, ¿será justo eso? Juzguemos lo que es justo. Si es justo, ¿verdad?, verdaderamente, pues aceptémoslo. Pero si no es justo, tenemos todo el derecho de poderle decir, ¿verdad?, y de poderle, ¿verdad?, hablar, ¿verdad?, a los hermanos y decirles que eso no está justo. Podemos juzgarlo. Pero mire qué lindo, dice aquí, cuando vayas al magistrado con tu adversario, ay, aquí está. Lo vamos a ver de la parte, ¿verdad?, material, para que podamos entender las espirituales. Porque así le dijo Jesús a Nicodemo: si no entendés las espirituales, ¿cómo vas a entender si no entendés, perdón, las terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Entonces, vamos a hablarlo de la parte material para que tú entiendas. O sea, cuando tú tienes algún problema, ¿verdad?, cuando tú tienes, ¿verdad?, alguna dificultad con alguien y te das adversario, que puede ser, ¿verdad?, un accidente de tránsito, te golpearon tu carro, entonces, o tú tuviste culpa, juzgar si es justo. Si tú tuviste la culpa, si tú, ¿verdad?, quebrantaste la ley y tú eres el culpable, juzgar lo que es justo. No quieras imponer la ley a tu manera, a tu fuerza, y quieras que la persona, pues, ¿verdad?, te venga y te pague lo que tú mismo has hecho. No. Cuando tú puedes juzgar lo que es justo y decir: sí, está bien, yo tuve la culpa, yo voy a correr con los gastos, arreglémoslo, ponte de acuerdo con el adversario. En este caso, el con el que tuviste el accidente, ¿verdad?, es tu adversario, digamos un ejemplo, ¿verdad? Y si tú estás en algún lugar, un vecino, te peleaste, te discutiste, porque tal vez te dejó la basura en la calle y no ahí en la entrada de tu casa, y tú, no, ponte de acuerdo, pues recoge la basura y ponte de acuerdo con él. Le puedes decir: mira, otra vez no me dejes la basura acá, pero no es a pelear, no es, porque si no, verdaderamente esta persona, y si tú comienzas a pelear, te van a llevar al magistrado, o sea, te van a levantar una demanda, una acusación, te van a ir, ¿verdad?, a demandar a la corte o a un juzgado. Entonces, antes, cuando vayas al camino, ponte de acuerdo, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pues yo estoy aquí en Nueva York, pero en El Salvador, ¿verdad?, hay un momento donde tú te puedes reconciliar con el que estás, ¿verdad?, en ese problema, y pues si la autoridad no se mete. Entonces, ponte de acuerdo con esta persona para que no te lleve al magistrado. Porque si no te pones de acuerdo y te llevan al magistrado, o sea, al juez, oiga, mire qué lindo se dice aquí: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. O sea, antes de que te vayas a tener un problema, de verdad, prácticamente judicial o legal, ¿verdad?, ponte de acuerdo con el adversario, con aquel que tuviste la dificultad del problema, ¿verdad?, arréglalo, ¿verdad? Sí, te voy a pagar lo que te dañé, sí, ¿verdad?, discúlpame, perdóname, ¿verdad?, aquí está, yo te lo devuelvo. Bueno, ¿de qué manera? No sé en qué problema, en qué dificultad estás viviendo en esta hora. Porque muchos de nosotros, ¿verdad?, el machismo, el enojo, o la altivez, o tal vez el que uno pueda. Mire, aquí en este país, aquí en Estados Unidos, si la gente tiene dinero o no tiene dinero, si no es justo, si él tuvo la culpa, aquí lo hacen pagar, por muy rico que sea y por muy pobre que sea. Así que aquí verdaderamente la ley se cumple. Entonces, esa es, ¿verdad?, la justicia, eso es lo justo. El que tiene la culpa tiene que pagar. Pero nosotros allá en nuestro país, ¿verdad?, vemos de que muchos, pues, ¿verdad?, tienen la culpa y no pagan. Entonces eso no es justo, ¿verdad? Pero, óigase, estamos hablando en la parte material. O sea, tú tienes que ponerte de acuerdo con tu adversario y arreglarte la situación para que no te lleve, oiga, como dice aquí, ¿verdad? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. O sea, como quien dice, ¿verdad? Mira, arreglemos, yo te voy a pagar lo que te dañé antes de que vayamos, para que no se haga muy engorrosa la situación, ¿verdad? Y que nos lleve más tiempo, un juicio, y luego tienes que pagar más. Te va a salir más caro, ¿verdad? Hablando en la parte material, porque estamos hablando de parte material. Pero ahora cuando venimos en la parte espiritual, ¿verdad?, cuando tú pecas,
Cuando tú haces algún daño, cuando tú quebrantas la ley, estás quebrantando la ley de Dios. Entonces en ese momento no es ninguna persona el adversario. En ese momento se convierte que Dios, el Dios Todopoderoso, viene siendo tu adversario. Entonces viene, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios justo también, Él también, ¿verdad? Te lleva, digamos, a juicio, ¿verdad? Y luego, pues, conforme la palabra dice que nosotros seremos juzgados. Mire, aquí en San Juan 12, bendito sea el Señor 44, oiga lo que dice aquí. Qué lindo dice, ¿verdad? Que 12:44 dice, oiga, dice que, vamos a ver si no me he equivocado. Aleluya. Dice 48 es. Lo voy a leer desde el 44. Oiga, dice aquí. San Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea que la palabra es la que te va verdaderamente a juzgar. Esta palabra, y tú has oído la palabra, tú cada momento escuchas palabras, escuchas mensajes en la radio, en la televisión, aquí por vía internet, vas a la iglesia, estás viendo esa misma palabra como eso, ya lo sabes tú, esta misma palabra te va a juzgar en el día postrero. Esa palabra es la que te va verdaderamente a condenar o te va a libertar. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Y de quién es la palabra? Es de nuestro Padre Celestial, del Dios de la gloria. Entonces, en verdad, dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Mire qué lindo. Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, oiga, Dios viene y te lleva la palabra. Y te dice, vaya, mira, Gilberto, ¿verdad? Tú hiciste eso, tú mentiste, es un ejemplo. ¿Bien? Y la mentira es un pecado de muerte. Y nosotros somos así bien presos. No, yo no he mentido. Pero como Él tiene grabado todo lo que tú haces, así que el Señor, ¿verdad? Quiere que tú te pongas de acuerdo con Él. Como quien dice, ¿verdad? Reconcíliate con Él. Ponte de acuerdo con Él. Pídele perdón. Hay mucha gente, oiga, mire lo que dice aquí. Ponte de acuerdo y si cuando hayas magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? La cárcel es ¿verdad? Una enfermedad, un dolor, ¿verdad? O una cárcel material, ¿verdad? Hay mucha gente que está pagando, ¿verdad? En una cárcel material está pagando una condena y no ha hecho nada. Sí, no ha hecho nada ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, sí algo ha hecho para que esté en ese lugar. Porque no se puso de acuerdo con el adversario, que Dios algo estaba haciendo mal, porque mira, dice la palabra del Señor de que allá en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice que Él nos va a juzgar por los secretos de los hombres. En el día postrero nos va a juzgar por el evangelio de Jesucristo, los secretos de los hombres. Muchos de nosotros tenemos secretos guardados. Hacemos cosas ocultas y queremos que la gente nos los ve, los pastores, los ministros, ¿verdad? Supóngase que yo ando por aquí, por Estados Unidos, y mi esposa está allá en El Salvador. Y qué tal si yo anduviera por aquí nadie me ve de allá de mi país, y aquí anduviera haciendo cosas malas, ¿verdad? Como diciendo así, ¿verdad? Teniendo otra mujer o haciendo cosas que no le agradan al Señor. Entonces, según yo, lo estoy haciendo ocultamente, nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Entonces, tal vez yo no he quebrantado la ley terrenal, pero sí he quebrantado la ley de Dios, la ley espiritual. Pablo decía, ¿verdad? De que para que ninguna condenación, dice, hay para aquellos que andan en el espíritu, no conforme a la carne. Entonces es bien importante que nosotros comencemos, ¿verdad?, a ver si qué es lo que estamos haciendo. Si estás pecando, deja de pecar. Si estás haciendo maldades, deja de hacerlas. Dice que con malas palabras, dice que con malos pensamientos, con malos deseos, ¿verdad? Ya no digamos con otras cosas que tú hagas, ¿verdad? Como ¿verdad? El vender droga, el usar droga, el emborracharte, el enojarte, todo eso son pecados también. El que golpees a alguien, no maltratas a alguien. Ponte de acuerdo con tu adversario.
Como te digo, si estás peleando con tu esposa, ponte de acuerdo con ella, dice, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Porque ella va a clamar y decir, mira, Señor, ¿verdad? Este me golpeó y dice que es cristiano. Ah, ya tienes un adversario. El adversario que se convirtió en tu esposa porque la golpeaste. Y ella te clamó al Señor. Y el Señor, ¿verdad? Comienza, y con tu palabra te comienza a juzgar. Y dice que si no te pusiste de acuerdo con él, o sea, no te reconciliaste. Por eso es que él entregó el ministerio de reconciliación. Porque nosotros verdaderamente tenemos que reconciliarnos cada día con Dios. Cuando Jesús vino al mundo, dice que Él, dice, ¿verdad?, estaba aquí para reconciliar al mundo con Dios. Entonces, Él está aquí todavía. Él está buscando. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y volvamos al Señor. Porque dice que Dios no mandó a Jesús al mundo a condenar al mundo, sino que lo mandó para que el mundo fuese salvo por Él. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Buscamos más el pecado, buscamos más, ¿verdad?, las cosas malas que las cosas buenas, que es el poder de Dios. Y aún estando dentro de la iglesia del Señor, estando acá, ¿verdad?, en la obra del Señor, aparentamos ser cristianos, pero dentro de nuestro corazón todavía hay odios, hay rencores, hay avaricia, hay malicias, peleamos, ofendemos, dañamos a nuestros hijos, a nuestros adversarios, a nuestros vecinos, a nuestros jefes, a nuestros empleados. Entonces, y creemos que ¿será justo eso? No, por algo justo sí. Acordémonos de que Dios tiene aquí en la palabra del Señor, nos explica cómo debemos de conducirnos. Cómo debemos de conducirnos día y noche. Dice que a Timoteo le decía, te enseñaré cómo debes de conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Con la piedad nosotros podemos hacer justo juicio y así no podemos tener a Dios como adversario. Ponte de acuerdo en el camino con tu adversario. No sea que este te entregue, mire qué lindo, al juez. El juez te entrega el alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. ¿Y cuál es la cárcel? Esa acabazón que tenés. Cuando hablamos, los salvadoreños me van a entender. Pero los que no son salvadoreños, que decir, cuando estamos acabados, no tenemos dinero, cuando no tenemos solvencia económica, esa es una cárcel. Cuando no tenemos empleo, otra cárcel, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, otra cárcel. Cuando estamos, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, divorciándonos o teniendo problemas en la familia, esa es una cárcel. Muchas veces el matrimonio más parece una cárcel que una bendición, porque solo peleando, así como pasan en las cárceles, que pasan peleando, que como peleando su territorio, que aún hasta, ¿verdad?, yo aquí voy a dormir y tú dormías allá y comenzamos a pelear. Entonces es una cárcel. El odio, el rencor, la avaricia, todo eso son cárceles donde tú estás atrapado, estás encadenado, estás amarrado, estás enredado. Entonces Dios quiere que tú, ¿verdad?, te pongas de acuerdo con tu adversario en el camino. Hoy que vamos en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy que tenemos vida, dice que siempre, mientras hay vida hay esperanza. Pero es que hoy en el caminar espiritual, ponte de acuerdo con tu adversario. Estamos hablando de adversarios materiales, estamos hablando que Dios, el Dios de la gloria, el Dios poderoso, cuando tú quebrantas la ley, cuando tú te pones en contra de Él, entonces te pones en contra del adversario. No pongas tu propia ley. Queríamos leer, dijimos, ¿verdad?, que íbamos a leer Romanos capítulo 10:1, donde decíamos de que el pueblo de Israel en Roma, ¿verdad?, ellos querían poner su propia ley y eran celosos de la ley, pero eran celosos no con ciencia, o sea, queriendo, lo voy a leer mejor, dice aquí, 10:1 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oiga, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que el pueblo tenía celo de Dios, pero no conciencia de Dios, no conciencia espiritual, sino que, oiga, mire, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Queriendo establecer la ley de ellos, ignorando la justicia, la ley de Dios. Tú conociendo la verdad, tú conociendo que esto es pecado, ¿por qué lo haces? Al que conoce y sabe, ¿verdad?, hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Y cuando le es tomado como pecado, te conviertes en adversario de Dios. Ponte de acuerdo con Él. Pues hoy es momento de que tú vengas y te reconcilies con Él y le pides, mire, David nos dejó aquel hermoso salmo, el Salmo 51, un salmo de reconciliación, un salmo donde Él reconoció
y se puso de acuerdo con el adversario. Él sabía, el Señor le había mandado, ¿verdad?, a aquel profeta Natán a decirle que, ¿verdad?, que había un hombre, ¿verdad?, de que tenía muchas ovejas y había uno pobre que solo tenía una, y el hombre rico se agarró la oveja, ¿verdad?, del pobre, y ¿por qué no se comió la de él? No, que comió la del pobre. Entonces David dijo, a ese le toca muerte. Y estaba hablando de él mismo. Él mismo testificó con su boca su juicio. Pero vino él y le pidió perdón. Se puso de acuerdo con el adversario porque él había hecho ese pecado, había mandado verdaderamente a matar. Después de haber, ¿verdad?, vivido con la mujer de Uría, lo mandó a matar, lo mandó a poner al frente, un gran pecado. Pero él hizo, ¿verdad?, esa palabra, y él hizo un verdadero reconcilio. Él se puso de acuerdo con el adversario, tenía a Dios como adversario, y el Señor, ¿verdad?, lo perdonó. Y oiga, vamos a leer este salmo, así que maravilloso, una parte de este salmo donde David, ¿verdad?, este es el salmo de la reconciliación, donde David reconoce, es necesario que tú y yo reconozcamos lo malo que estamos haciendo, pidámosle perdón al Señor. Oiga lo que dice aquí, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ¿verdad?, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David hizo este salmo, un salmo, ¿verdad?, de reconciliación, pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad?, reconociendo, poniéndose de acuerdo con el adversario. Él sabía que le iba a venir mal. Acordémonos de cuando David censó ¿cómo se llama?, el pueblo sin permiso de Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, se puso de adversario con él. Y le mandó decir también con el profeta de que qué quería, si quería, ¿verdad?, un castigo con los hombres, o un castigo con, ¿verdad?, con una enfermedad y dolor, o quería un castigo de Dios. Y él prefirió el castigo de Dios porque era misericordia. Pero ese pecado le costó la vida a 70,000 personas. Hasta que David también le pidió perdón. Ponte de acuerdo con el adversario. No sea que te meta, te dé al juez, el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel y de ahí no podrás salir. Y no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante. Con todo respeto, a muchos no les gusta, pero cuando están en los hospitales, están enfermos, ¿verdad? Y ahí están y pasan varios días en cama, ¿verdad? Están en cama, están en esa cárcel. ¿Sabe por qué? Tienen que pagar hasta el último cuadrante, tienen que pagar hasta la última blanca, tienen que pagar hasta lo último, hasta que se reconcilien, hasta que reconozcan los pecados que han hecho dentro de sí. David fue sabio y David, ¿verdad?, le pidió perdón al Señor con este salmo, y desde ahí ya no se habló más del pecado. Usted busca la Biblia, ya no se habló del pecado que cometió David, que fue tremendo. Él mintió, él se aprovechó de la mujer, se aprovechó de su cargo como rey, ¿verdad?, mandó a matar a Urías, ¿verdad?, los quiso engañar, o sea, y luego, pues, ¿verdad?, quería hasta engañarlo, meterle el hijo que dijera que fuera de él. Entonces, él cometió, fue asesino, fue de todo. Pero Dios lo perdonó. Ponte de acuerdo con el adversario. No sea que, ¿verdad?, te lleve al magistrado, ¿verdad? Y te arrastra al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Allá estaba aquella mujer que tenía flujo de sangre. Aquella mujer dice que había pasado 12 años, imagínate. Era una mujer que tenía dinero, dice que había gastado todo su dinero en médicos. Había ido, me imagino, que a todos los tipos de médicos extranjeros y nacionales, ¿verdad? Y había gastado toda su fortuna, ya no tenía nada. Porque muchos de nosotros hacemos,
primero comenzamos y buscamos al hombre para ver si tenemos la solución. Y tenemos dinero y lo gastamos, lo maltratamos, pero como el adversario no es la enfermedad ni es el dolor, el adversario es el Dios de la gloria que te ha dado la vida y que tú estás en contra de él. Tú te estás poniendo de adversario, estás poniéndote, ¿verdad? Dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Es necesario. Y ahí están y pasan. Y esta mujer de flujo de sangre dice que cuando vio a Jesús ya no tenía ni un 5, pero ella, ¿verdad? Se fue ante la multitud, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y allá se metió a la fuerza. No dejaban que las mujeres inmundas, ¿verdad?, tocaran, ¿verdad?, a un santo. Entonces, pero ella se metió y por eso que Jesús sintió que salió virtud de él. Pero ahí estuvo la solución. Se puso de acuerdo con el adversario. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían, no, mucha gente te está apretando y todos te tocan. No, ha salido virtud de mí. Y aquella mujer se puso de acuerdo con el adversario. Fui yo. Yo estaba enferma y tú me sanaste. Ella buscó a Jesús. Es momento que tú y yo busquemos a Jesús. Deja de hacer amistad con el mundo. Deja de estar deseando las cosas mundanas. Deja de estar haciendo pecado. Dice que con solo de pensamiento nosotros adulteramos. Con solo ver, nosotros vemos a una mujer, ¿verdad?, que va ahí bien, ¿cómo se llama?, provocativa, ya pecamos. Si la deseamos, ya pecamos. Así que, hermanos, las mujeres también, no solamente eso, muchos de pensamiento, egoísmos, odios, celos, resentimientos, rencores. Esa es una cárcel que estás teniendo. Libértate, libértate hoy en esta hermosa y bendecida mañana. El Señor quiere que tú te libres, que tú vengas queriendo recibir la sanidad. Si estás enferma, estás enfermo, hoy es momento que le pidas perdón a Dios de todo corazón. David le confesó el pecado al Señor. Dice la palabra del Señor allá en el proverbio, dice, ¿verdad?, que aquel que, ¿verdad?, confiesa sus pecados ante Dios, dice que, ¿verdad?, y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Verdad? Todo aquel que confiesa los pecados alcanzará. Más aquel que no lo confiesa no alcanza la misericordia del Señor. Ahí está y queda siempre en esa misma cárcel. De ahí no sale hasta que pagues la última blanca. Entonces, mucho, pues, cuando nos reconciliamos de corazón, viene Dios y nos quita la enfermedad. Si es que mire, la palabra del Señor es bien clara, dice allá en Santiago 5:14, que si alguien está enfermo, pues que llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Oiga, salvará, no estoy diciendo que lo va a sanar. Salvar es que le va a salvar su alma. Entonces Dios quiere salvarte primeramente el alma. Quiere hacerte que tú reconozcas que has pecado. Y luego dice aquí, ¿verdad?, si hubiera cometido pecado le serán perdonados y el Señor lo levantará. Después dice, confesado las ofensas, unos a otros y orad unos por otros. O sea, yo tengo que confesar mi ofensa. Si yo tengo la ofensa con mi hermano, con mi vecino, con mi patrón, con mi esposa, con mi ex o lo que sea, entonces yo tengo que confesar y decirle, sí, Señor, yo reconozco que he hecho esto. Yo reconozco que he hecho malo. Hay que confesarlo. Y si es posible, si puedes ir contra la persona que hiciste daño, pues llégale y pídele perdón. Pero no lo hagas verdaderamente, ¿verdad? Así, que no quieres perdonar. No, que te perdone solamente Dios. No. Claro, solamente con Dios podemos perdonar. Pero es necesario. Si tú quieres y no quieres ir a una cárcel, ¿verdad?, y no quieres pasar ahí mucho tiempo hasta que pagues el último cuadrante, ¿verdad?, no vas a salir de esa cárcel. Hoy es momento. Hoy es tiempo de que tú y yo salgamos de esa cárcel. No te amistes con el mundo. El Señor bien claro dejó dicho la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Es bien tremendo, porque dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Y nosotros cuando hacemos un reconcilio, volvemos a crucificar en una forma espiritual a Jesús, porque Él envía la sangre para limpiarte los pecados, que hoy es el Espíritu Santo. Si tú le pides de corazón, tú le pides, ¿verdad?, Señor, de un arrepentimiento digno, de interno de tu corazón, y le digas, Señor, yo quiero verdaderamente la sanidad, yo quiero la libertad, yo quiero el empleo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no hay para mí, hay mucha gente que quiere buscar hasta la muerte, porque ya no haya salida, ¿verdad? Pero el Señor dice, ponte de acuerdo con el adversario. En este momento ya identificamos el adversario, que ya no es el diablo, aquí ya no es el diablo el adversario, aquí es Dios. Porque tú conoces de la palabra del Señor. Tú conoces, ¿verdad?, hacer lo bueno, y lo que aquel que no sabe hacer lo bueno le es contado como pecado.
El mismo Santiago dice, ¿verdad? Resistid al diablo que él huirá de vosotros. Resistan cualquier tentación. El Padre Nuestro bien claro dice, ¿verdad? Líbranos de toda tentación. Dice también el Padre Nuestro, perdona las ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos esos son verdaderamente pecados que están ocultos y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el adversario, no con la persona, sino que primeramente con Dios. Pero hoy es el momento que Dios te quiere sacar de esa cárcel. No sé qué tipo de cárcel puedas tener. Puede ser una cárcel financiera, una cárcel judicial, una cárcel material. Puede ser, ¿verdad?, una enfermedad, un dolor, ¿verdad? No sé. Una desesperación, es una cárcel, una angustia, un dolor, unos celos. Celos son terrenal, animal y diabólico. Es una cárcel. La gente se encarcela en el odio, en la avaricia, en la malicia. Sí, y el Señor te quiere salvar. El Señor quiere que te pongas de acuerdo con Él. Así que es bien necesario que si ahora tú quieres verdaderamente recibir la sanidad, la liberación, si tú quieres recibir esa bendición de parte de Dios, pues ponte de acuerdo con el adversario. Y el adversario es nuestro Señor, nuestro Dios. Pídele perdón. Haz como David. David le pidió perdón y Dios lo perdonó. Y lo llamó el mejor amigo, tanto que le dio el privilegio de que aún el Hijo de Dios decían, Jesús, Hijo de David. Después, imagínense, porque Dios se olvida de tus pecados, los lleva hasta lo más profundo de la mar. Son tan pesados los pecados, son tan pesados las cuentas que tenemos, ¿verdad?, contra Dios, contra el adversario, en este caso, cuando si los amistamos con el mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Así que hoy no vengas a decir, es que el diablo, no, eres tú mismo. Tú mismo te has puesto verdaderamente, ¿verdad?, como de adversario al Dios de la gloria. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que ahora, amado hermano, amado amigo, recibe este consejo. Sé que hay mucho más y de cómo hablar de esta palabra, pero hasta aquí nomás voy a quedar, ¿verdad? Así que desde Nueva York estamos transmitiendo este mensaje, ¿verdad? Estoy en la casa de mi hermana Sofía, que bueno el Señor, ¿verdad?, que me ha recibido. Y estamos, pues, ¿verdad?, anunciando la palabra por todo el mundo. Voy a orar. Si tú no has aceptado a Jesús, acéptalo en esta hora. Si tú quieres hacer tu reconcilio y salir, ponerte de acuerdo con el adversario, ponte de acuerdo. Digámoslo así. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana. Reconozco que tú eres Dios, reconozco que tu palabra es la que me va a juzgar. Así que ahora te vengo a pedir perdón por toda ofensa, por todo pecado, por todas aquellas cosas que no te han agradado. Reconocemos que somos hombres llenos de debilidades e imperfecciones. El mismo Señor decía a través de Hebreos de que todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, a lo que Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificios para perdón de pecado, tanto del pueblo como de él mismo, porque está lleno de debilidades e imperfecciones, para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. Así que hoy, en esta hermosa y bendecida mañana, Señor, como ministro del Evangelio de Jesucristo y ordenado por el Espíritu Santo y conforme a la autoridad que tú me has dado, te suplico, te ruego, te imploro, te pido, Señor, que le recibas este reconcilio a mi hermana, que le reciba este reconcilio a mi hermano y que tú puedas sanarlo. Sácalo de esa cárcel, toda enfermedad, lo que haya, toda espíritu, ¿verdad?, de deuda, lo que sea, no sé lo que pueda tener mi hermana, pero hoy sácalo de esa cárcel que no nos deja estar en paz, no nos deja estar seguro, no puede tener ese reposo que es tu Hijo amado. Así que en esta hora, Señor, con aquella palabra que dijo David, que dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi maldad, porque contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, y para ser reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En esta hora, Señor, Señor, te pido que vengas y escribas ese nombre de mi hermana, de mi hermano, que está haciendo en este momento ese reconcilio, Señor. Ese hermano que te está recibiendo como tu único y suficiente Salvador, Señor. Sálvalo de esa cárcel, sálvalo de ese problema, de esa dificultad.
Sánalo ahora, Señor. Sana la enfermedad, sana ese dolor, lo que sea, cualquier enfermedad en esta hora. Yo extiendo mi mano, Señor, y las tiro para allá, Señor, donde está toda aquella persona. Y si usted, hermano, tiene fe, ponga la mano aquí donde está esta mano. Y no soy yo, es Dios el que está hablando, porque yo no hablo de mí. Como decía la palabra del Señor, hablo de Dios, hablo de la palabra de lo que Él me ha dicho, lo que tengo que hablar. No puedo hablar más, no puedo hablar de mí, puedo hablar de su palabra. Y su palabra dice de que para el que cree todo es posible, y todo aquel que cree, dice verdad, y tiene fe y lo cree con fe, lo recibirá. Así que ahora recibe la sanidad, recibe la liberación, recibe la bendición. Sal de esa calle. Hoy te doy verdaderamente, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la carta de libertad. Si vos has hecho ese reconcilio del corazón, no del diente al labio, porque muchos están de reconciliar, muchos están de pedirle perdón al Señor, pero no cambien, no. Dios tiene que ver ese cambio en tu vida para que puedas recibir esa misericordia, y así ya no sigas en esa cárcel. Cuando te sientas en paz, en amor, en santidad, cuando te sientas con gozo, con alegría, es porque ya saliste de esa cárcel. Pero si estás con angustia, con aflicciones, con temores, con celos y avaricia, todavía estás en esa cárcel. Reprendemos toda cárcel en el nombre de Jesús y nos ponemos de acuerdo con este adversario que ahora, este día, nos ha enseñado que el adversario es el Dios Todopoderoso. Y yo, ¿cómo me voy a poner contra Dios? En la palabra dice de que, ¿qué le dirá el barro al alfarero? No, yo no le puedo decir, no. Él me puede deshacer y me puede volver a hacer. Yo no quiero. Yo quiero ser como Moisés, que tengo que ser dócil. Moisés era rebelde, pero fue dócil con Dios, y por eso Dios lo amó. Así que hazte dócil, déjate dominar, déjate guiar. Ya no seas rebelde, ya no seas orgulloso, ya no seas altivo, ya no seas verdaderamente ese hombre machista o esa mujer mandona. Desde ya, arrancamos de raíz todo lo malo, todo lo que pueda estarte estorbando y que te pueda hacer y constituir enemigo de Dios. Hoy, en esta hora, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que la paz del Señor esté con vosotros, todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.